Bienvenidos mis amores, mis reyes y reinas de Leo. Una vez más estamos aquí, corazones míos, para una nueva lectura. Yo como siempre dándote la más cordial bienvenida. Millones de gracias, millones de bendiciones a todos mis suscriptores, a todas esas personas que estén llegando nuevas al canal. Bienvenidos. Y si no te has suscrito aún, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de las notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo video. Tercera semana de mayo. Es la fecha en la que voy a estar subiendo esta lectura, pero esta lectura es atemporal. En el momento que llegues a ver este video es el momento indicado, en el momento correcto para que veas esta lectura, para que la hagas tuya, porque una vez la veas se van a estar activando en ti las energías que se van a manifestar o que te van a estar dando durante toda la lectura. La energía que va a estar llegando a ti, cómo lo vas a recibir tú, mensajes de los ángeles de la ayuda diaria, el reto que va a estar viviendo durante esta semana de 7 a 9 días, y no te vayas porque al final vamos a estar viendo un mensaje que tenga el oráculo de la sabiduría para ti, ¿vale? Vamos a ver también el tarot qué es lo que tiene que decir, pero bueno. Leo, energía, vale. Es curioso, porque en la base se quedó el emperador. Y me dicen los guías que este momento de pausa, que vas a estar buscando un momento de pausa, de calma, de tranquilidad, para poder tomar decisiones, para poder encontrar la luz en cierta situación que hasta ahora no les he encontrado solución, precisamente. Te sientes la necesidad de darle respuesta a algo que ya llevas tiempo ahí dándole vueltas sin comprender. Y tú necesitas ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y por eso necesitas hacer una pausa y quizás hasta alejarte un poco de las personas. Quedarte un poquito más en tu zona. No de confort necesariamente, pero en tu soledad. Voy a preguntar, ¿cómo respondes tú a esto? Es que tú estás alineado con esto. ¿Sabes por qué? Porque tú estás encaminándote, vas por un camino que aunque estás viendo ya eso que tú quieres realizar, pues no ves por dónde vas literalmente. Sigues avanzando. Me encanta esta energía porque, aunque no es la energía del loco, me habla de un niño que va con plena confianza, va avanzando con plena confianza hacia su meta, hacia su objetivo. Este niño quiere ver de dónde nace el arco iris. Este niño ya está siendo iluminado por el arco iris, todavía no ha llegado a la meta. Le falta un poco de luz, le falta claridad, porque es verdad que no se ve hacia dónde va. Simplemente se ve el reflejo de las luces del arco iris. Pero sigue avanzando. Y sigue tomándose lo que está viviendo como una aventura. Como la realización de un deseo profundo que tiene, que no sabe hacia dónde se dirige, pero que lo quiere alcanzar. Y durante esta semana, tú necesitas saber un poco más de hacia dónde vas, de mirar un poco más las cosas. No es que te detengas, porque este neno está avanzando, no está detenido, pero sí en algún momento para seguir avanzando necesitas reflexionar, necesitas planificar, necesitas mirar bien las cosas desde todos los puntos de vista antes de dar un paso, ¿vale? El reto para tu semana, Leo. ¡Wow! La carta más poderosa y hermosa que te pudiera haber salido. El cosmos, creatividad y vastedad. Fíjate que
estoy feliz de ser portavoz, ser portadora de esta noticia para ti, donde se van a estar haciendo realidad tus sueños precisamente. ¿De que te va a estar llegando información? Sí. ¿De que te va a estar llegando esa iluminación que tú quieres? ¿Esa claridad que tú quieres? Sí. Incluso te va a estar llegando más de lo que necesitas, porque se va a estar desarrollando en ti un periodo de creatividad, un periodo de entendimiento, de sabiduría, de poder, de crear todo lo que quieras crear. Porque será una semana de conexión profunda con la vastedad del universo, porque directamente el universo te va a estar insuflando de su sabiduría, de su conocimiento. Te va a permitir dar el siguiente paso con confianza, con seguridad de que no tienes nada que temer. Si tenías alguna duda de hacia dónde ibas, no la vas a tener porque sabes que estás siendo guiado por el camino correcto. Es una semana maravillosa, mi amor, maravillosa. ¿Que vas a estar reflexionando? Sí, porque te va a estar llegando mucha información. Va a estar llegando mucha información a ti a nivel intuitivo. Es que en sueños te pueden estar también insuflando creatividad y también pudiera estarte llegando información de este plano que no es 3D. Vale, vamos a ver mensajes de los ángeles de la ayuda diaria. Estas dos se quisieron voltear y las voy a sacar. Relación. Tu principal relación tiene que ver contigo mismo y con Dios. De ella provienen todas las demás. Para atraer, sanar o equilibrar una relación, acepta el amor y la protección de tu Creador. Al sentirte seguro y profundamente amado, tus otras relaciones prosperarán y se embellecerán. Vale. El océano. La profundidad del océano se comunica con tu alma. La purifica y la calma. El simple hecho de imaginar que te introduces en su lecho sanador te aporta efectos beneficiosos. Pasea por la orilla del mar. Deja que su poder y su belleza se apoderen de sus preocupaciones y de sus dudas. Si no tienes el mar cerca, simplemente con imaginártelo va a ser suficiente, porque tu poder, este poder que te va a estar obsequiando el universo durante esta etapa, va a ser sanador, liberador, va a ser de conexión con el amor y la protección de tu Creador, ¿vale? Para que puedas sanar o equilibrar cualquier relación en tu vida, primero tienes que mejorar tu relación contigo mismo y con el Creador, ¿vale? Una vez tú te sientas amado por tu Creador y por ti mismo también, tus otras relaciones pues también van a ir bien, ¿vale? Y relájate un poco, déjate llevar por lo que el universo te está tratando de insertar en ti, está tratando de integrar a tu vida, ¿vale? Vamos a pasar, siento esta lectura como muy suave, no te siento como eufórica, eufórico, no. Vamos a ver lo que dice el tarot, no me quiero adelantar, pero te siento como más suave, relajada, relajado. Leo, pensativo. Vale, Leo. Recuerda que voy a estar haciendo lecturas de amor en específico, pero esta es una lectura a nivel general. No te siento triste, pero te siento como un poco melancólico o como,
no tan anímico, dado más a las emociones. Mira, ¿qué es lo que está en tu pensamiento? Es que lo estoy sintiendo. Veo la emoción, las emociones que ahora están como predominando durante esta semana para ti. Sentimientos los estás, yo siento que los tienes claros, pero es como si no lo estuvieras mostrando. ¡Wow! Sí. ¿Qué te pasa, mi vida? A ver, ¿qué le pasa a ese corazoncito de Leo? Tiene en su mente el entendimiento, el encuentro con una persona. Me estoy conectando profundamente con... Sí, me dicen tus guías que para muchos de ustedes siguen avanzando sin saber lo que puede pasar con cierta persona. Sentimientos están claros, pero no se muestran. Y en cuanto a las acciones, bueno, ya veremos lo que nos aclara el tarot. Porque te veo como en bajón, como en duelo, como en tristeza. Es que lo estoy sintiendo, como si fuera una melancolía o un decir esto no va a poder ser. Y en tu mente tienes a esa persona de todas, todas. Vamos a ver, por favor, el 2 de copas. ¿Qué quiere decir este 2 de copas? No te fías de que pueda darse una unión entre tú y una persona. No te fías, una más. Aunque lo tengas en tu mente, no lo crees posible. Y fíjate, vuelve a repetirse el 5 de copas. De ahora te estoy diciendo que el número 5 es tu número. Vamos a clarificar un poco. Voy a sacar más cartas para poderte dar un poco más de información. Paje de espadas, por favor, para Leo. Sabes que no puedes hacer nada más. Lo estoy diciendo en presente, pero recuerda que esto va a ser para la semana que entra. Tienes que tomar una decisión. Fíjate como en tus sentimientos todo lo que hay es espada, todo lo que hay es pensamiento. Si no estás viendo, a ver, en tu pensamiento está encontrarte con esta persona, entenderte con esta persona, pero a la vez no crees posible que pueda darse este encuentro, que puedan, que puedan llegar a vivir, y perdona que me esté liando, este Mercurio retrógrado me tiene con la lengua enredada. Hay sentimientos profundos aquí, pero hay una mezcla de sentimientos con dolor. No sé si es que hay una ruptura aquí, porque el duelo, el 5 de copas, me habla de algo, un amor que no ha podido ser y que tú tienes en tu mente de que esto se acabó, de que las cosas nunca van a volver a ser como antes para ti, con esta persona o con alguien más, pero yo lo siento con esta persona en específico, ¿vale? A ver, en cuanto a tus sentimientos, por una parte, tienes claro que no puedes hacer nada. Perdóname, pero es lo que estoy viendo. Que tienes que tomar una decisión, pero no sabes cómo. Que no quieres aceptar la idea de que hay algo que puede haber llegado a su fin. Vamos a clarificar un poco el 5 de copas. Me dicen que lo que tú estás analizando o estarás analizando para esta semana es si sigues tu camino y sueltas a esta persona de tu energía.
enfocando en tu trabajo, estás planificando, estás volcando toda tu energía en la parte económica, creando nuevas, sí, creatividad, vastedad. Es como si para que pudieras un poco desapegarte de esta energía de melancolía, de tristeza, de no aceptar que hay algo en lo que no puedes hacer nada, que aquí no puedes hacer nada y tú lo tienes claro, pero de alguna manera no lo quieres aceptar, te estás resistiendo a esto. Se te va a estar dando como un apoyo a nivel de creatividad o en proyectos, en trabajo, para poder alejarte un poco de este dolor. Es lo que vas a estar haciendo durante la semana, tratando de alejarte de esos pensamientos. Sí, mira. Alejarte de los pensamientos. Esta es la carta que habla de me alejo de un momento tormentoso, de pensamientos tormentosos para dirigirme hacia la calma. Mi vida, te noto durante una semana un poco conectando con la realidad de que no puedes hacer nada con respecto a esto, sino más que esperar, enfocarte un poco también en tu sanación, pudiera ser. Pero la acción que veo para ti durante esta semana es enfocarte en el trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, nuevos trabajos, nuevas planificaciones, colaboraciones con otras personas, si tienes más personas a tu alrededor, sino trabajando intensamente, creando nuevos proyectos. Y el apoyo del universo lo tendrás, pero te veo principalmente alejándote de los pensamientos que estás teniendo, de los pensamientos negativos. Es como, a ver, te detienes y dices, y me resuena mucho con el colgado, bueno, yo no puedo seguir así. Es verdad, y esta viene siendo el paje de espadas, encontrar esta claridad, ¿vale? De decir, bueno, yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es seguir avanzando, enfocarme en mi trabajo. No creo, no pienso que esto se pueda arreglar. No puedo, no siento que yo pueda conectar otra vez con esta persona, al menos no está en mis manos en este momento. Me voy a enfocar en mis cosas y me voy a alejar de los pensamientos negativos. Sigo ahí, poquito a poquito, a la marchita, hacia mi objetivo y dejo un poquito en pausa mi corazón. Va a ser una semana más mental que emocional, ¿vale? Vamos a ver qué mensaje tiene para ti. No me muestran nada de tu persona, todo me muestran acerca de ti. Mira, esto que estás viviendo en este momento forma parte de un ciclo, forma parte de tu destino, literalmente. Forma parte de tu destino. Yo sé que tú eres un signo de fuego, pero este es momento de aceptar que hay cosas que vienen, que el universo las mueve para ti, porque tú estás atado, estás alineado a tu destino. Y cada vez que pasa algo en tu vida crucial, importante, trascendental, como esto que estás viviendo, te ayuda a escalar un peldaño más en la escalera del destino o de tu camino sagrado de vida, ¿vale? Es momento de que ahora conectes con la paciencia, que reconozcas que esto que está pasando así ha tenido que ser, por tu bien mayor, que encuentres la calma. Y literalmente esto está sucediendo para que mejores la relación que tienes contigo mismo, para que te hables mejor a ti,
Nosotros tenemos comunicación, conversaciones con nosotros mismos y a veces no es la mejor. A veces no es la más acertada. Nos decimos cosas que aunque a veces nos tratan mejor las demás personas que lo que nosotros nos tratamos a nosotros. ¿Vale? Y de alguna manera te está diciendo, tienes que amarte tú. Y no es que tú te hayas estado maltratando literalmente, quitándote valor. Pero es que la relación contigo mismo es como si la tuvieras que ver de una manera diferente a como la has estado viendo ahora. Y esa relación contigo mismo y con Dios es lo que va a permitir que mejoren tus otras relaciones. ¿Vale? Es como una lección. Lo estoy sintiendo como una lección. Y tú dirás, pero vaya lección trayendo dolor a mi vida. Bueno, precisamente del dolor parten las reflexiones, las comprensiones, las iluminaciones más grandes de nuestra vida. Y es difícil decirlo, pero mucho más difícil es vivirlo, es aceptarlo, es asumirlo, es fluir con lo que nos está pasando y aceptarlo como parte de un aprendizaje. Pero es así. Y es curioso que te salga la carta del destino. Número 17 también es importante para ti, ¿vale? Vamos ahora a ver la inicial. Y sale la letra C. Dos más. La P y la B. El número que veo, el color que veo para ti es el azul. El azul como marino. Un azul oscuro. ¿Vale? Y yo siempre recomiendo el color blanco. Porque el color blanco te ayuda a liberarte precisamente de estos pensamientos también, de estas energías. A ver, que aunque te veo bloqueado, tampoco es que te vea... Te duele, pero reconoces, sabes y encuentras la claridad de que no puedes hacer nada con respecto a esto. Y que cuando hay cosas que tú no puedes manejar o cambiar, lo mejor es fluir con ellas y dejarlas que fluyan. Que lo que es para ti es como respetar el destino, aceptar el destino. Lógicamente en algo que no depende de ti. Cuando es algo que depende de ti, es ponerte en acción sin excusas ni pretextos. Pero aquí lo que está en tu interior es que tú no puedes hacer nada. Y que es momento de aceptar el destino. Porque hay algo, hay un plan. Debes sentirte seguro. Porque el propio Creador te está protegiendo y te está guiando en este proceso. Directamente te estará llegando esa calma, esa tranquilidad para que te enfoques en otras cosas y dejes esos pensamientos y dejes ese sentimiento de bloqueo y deja que las cosas fluyan. Que por algún momento el dolor vaya a aflorar un poquito, sí, pero vas a trabajar en él. Para mí el hecho de que me salga esta carta del 8 de Pentáculos es que vas a estar trabajando en sanar. Enfocándote en el trabajo, sí, pero vas a estar trabajando en sanar también. En crear incluso nuevos vínculos y alejarte de ese pensamiento tormentoso. Millones de bendiciones, millones de gracias a todos mis amores de Leo. Espero que esta semana pues bueno, cumpla con su cometido. Si tiene que ser así, respetamos las leyes del universo, respetamos el orden divino. Pero bueno, como es más fácil decirlo que hacerlo, mi vida, mucho ánimo, es más fácil decirlo que vivirlo.
no que hacerlo, sino que vivirlo. Entonces, como no es fácil vivirlo, yo te doy mucho ánimo, te envío para allá, mi amor, toda la fuerza que te pueda, que puedas recibir, que te pueda ser entregada a ti. Mucho ánimo, muchas bendiciones, mucha fuerza, mucho coraje y mucho valor para que logres enfrentar toda esta situación, para que logres sanar, para que sí, aceptes el orden divino, pero no que te quedes detenido, sino que sigas avanzando en tu camino. Esto es una experiencia más de la vida, acéptalo de esta manera, del destino. De ti depende, mi amor, seguir adelante o quedarte estancado. Y yo siento que tú estancado no te vas a quedar, porque tienes al Cosmo, es la única carta que como reto no tiene reto. Es la única carta de este mazo que no representa un reto. Es un apoyo total e incondicional del universo y del cosmos para que mejores tu relación contigo mismo, con el propio creador, y para que fluyas con la ley y el orden divino. ¿Vale, mi vida? Un abrazo, un beso enorme, corazones míos, nuevamente millones de bendiciones, millones de gracias. Si te ha gustado, porfa, dame like para que le pueda beneficiar este mensaje a otras personas. De esta manera YouTube la lleva más y más y más personas. Si tú crees que este mensaje le puede estar ayudando a alguien más, pues ayúdame con un comentario, con un like. Y así también yo sé si ha resonado contigo y sé un poco más de cómo te sientes tú. Yo estoy aquí para eso, mi vida. ¿Vale? Millones de bendiciones, millones de gracias otra vez. No hay o cómo decirte ánimo, cómo enviarte para allá luz. Realmente estoy conectando mucho con tu emoción y quisiera ayudarte. Sé que no puedo solucionar tu situación, pero de verdad quiero que sientas que de todo corazón te mando para allá mucho apoyo, mucho amor y mucha luz. Un beso, un abrazo enorme y claro que sí, te espero pronto, ¿vale? Chao.